¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días. Estoy contento de saludarlos nuevamente. Y hoy la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45, nos describe el encuentro de amor que tuvo el leproso con Jesús. Este milagro que Jesús va a obrar quiere hacernos descubrir el inmenso poder divino frente a la miseria humana y sobre todo nos quiere dejar muy claro que la confianza total del hombre en la misericordia infinita de Dios nos restaura de todas nuestras heridas. Hoy vemos que la tragedia del hombre que sufre en este leproso, pues es una tragedia del hombre que sufre actualmente. Sabemos que la lepra en tiempos de Jesús, claro, era considerada como la peor tragedia, el peor mal que podía llegar a padecer un hombre, porque no solamente comportaba un mal físico, un sufrimiento físico, sino que también era un sufrimiento moral, social y familiar. Además, hermanos, vivían ellos tristemente relegados de la sociedad, vivían apartados, excluidos, ya que era una enfermedad sumamente contagiosa. Se podía expandir con facilidad por todas las partes del cuerpo y se podía contagiar muy fácilmente. Se le obligaba a vivir lejos de las personas, de las ciudades, y eran marginados. Incluso hasta se les llegaba a dar por muertos en vida. Como ven, es una tragedia muy fuerte la que vivía este hombre. Era tan fea su situación que incluso según la ley de Moisés, cuando alguien se acercaba al lugar donde ellos se encontraban, el mismo leproso tenía la obligación de gritar impuro para que nadie se le acercara. Estaban destinados a vivir en la soledad, estaban destinados a vivir encerrados en su propia situación, abandonado por todo mundo. En nuestros días ya no hay muchos que lleven esa lepra en el cuerpo, la lepra física, pero sí hay muchos que viven con una lepra espiritual y muy arraigada, una enfermedad crónica y que destroza la vida de muchas personas. La lepra la padecen cientos de hombres y mujeres que se encuentran lejos de Dios, que viven arrutinados en sus labores diarias, que viven lejos de la gracia, que viven indiferentes a la vida de oración, que incluso viven sumergidos en sus resentimientos por las heridas de su pasado, que viven arrastrando la tristeza, que viven amargados por sus vidas frustradas porque no han logrado realizar los sueños que tienen. Esta lepra espiritual los va carcomiendo lentamente hasta consumirlos. Una de las consecuencias físicas de quienes padecían la lepra es que comenzaban a perder la sensibilidad en el tacto. Su cuerpo dejaba de sentir, lo que provocaba que el leproso no sintiera cuando se cortaba o se quemaba. Y lo mismo sucede en la vida espiritual, hermanos, cuando nos enfermamos de esa lepra del odio, del pecado, de la indiferencia, de la apatía, del arrutinamiento, del pensar que yo siempre estoy bien y no tengo nada que cambiar, puedo comenzar a perder la sensibilidad en mi corazón, puedo comenzar a perder esa sensibilidad también para con mis hermanos. Ya no veo las cosas ni bien ni mal, al final mi corazón endurecido es como una piedra que no siente. Y de esta consecuencia espiritual nos habla también la primera lectura del día de hoy, tomada de la carta a los Hebreos capítulo 3, donde dice lo siguiente: procuren, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo, que se aparte del Dios vivo por no creer en Él. Más bien, anímense mutuamente cada día, mientras dura este hoy, para que ninguno de ustedes, seducido por el pecado, endurezca su corazón. Pues si nos han sido dado el participar de Cristo, esa condición de que mantengamos hasta el fin nuestra firmeza inicial. Hermanos, esto es cierto. Cuando nos hemos dejado carcomer por esa lepra del pecado, nuestro corazón se endurece como una piedra, como te lo decía. Deja de sentir, deja de experimentar la compasión, deja de ver por los demás y poco a poco se va uno mismo aislando. Además, nos invita a preocuparnos por los demás. El mismo texto de esta carta a los Hebreos dice: anímense mutuamente. Muchas veces, hermanos, el dolor ajeno ya no nos dice nada. O bien, cuando nos han ayudado, hemos sido malagradecidos. Y esto, hermanos, es bastante triste. Debemos ser ejemplo y compañía para los otros. Debemos sentir compasión por el hermano que sufre. Que nuestras palabras, que nuestros gestos ayuden a los demás a tener fuerza para que también puedan mantenerse en la fe. Nosotros debemos ser con nuestro testimonio esos continuadores de la obra de Jesús. Debemos transparentar el rostro de Cristo a los demás. Quienes saben de vinos, saben que hay dos tipos de vinos:
los vinos que con el tiempo y los años ganan en calidad, pero otros que con el paso del tiempo se vuelven agrios, se corrompen y se convierten en vinagre. Al corazón le pasa exactamente lo mismo que al vino. Cuando se cultiva el corazón en la oración, en los sacramentos, en el encuentro verdadero con Cristo, van ganando en santidad, en amor, en alegría, en felicidad, pero cuando se han dejado agriar por el pecado, se corrompen y se vuelven corazones avinagrados, corazones insensibles, corazones frustrados. Todo comienza con la flojera y con el abandono de la oración, la rutina en las cosas espirituales, el abandono de las personas que nos pueden ayudar, la indiferencia con los verdaderos amigos y la desconfianza con el Señor. Al final de cuentas, terminamos amargando y avinagrando nuestra vida. Por eso hay que pedirle hoy al Señor que nos permita reconocerlo como ese médico por excelencia que quiere curarnos, que quiere sanarnos, que necesita de nuestra libertad, y así que ojalá pues que se la podamos ofrecer, porque Él nos quiere regalar la auténtica y única felicidad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Recuerden que hoy es jueves eucarístico, así que vamos a encontrarnos con el Señor para que podamos llenarnos con su presencia. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana para que podamos compartir el mejor desayuno, que es la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga.